Raúl Amundaray, cuando tenía 80 años, tomó una decisión fundamental en su vida: irse a Estados Unidos y abandonar su natal Venezuela, donde había fundado una escuela de actuación. Económicamente las cosas no estaban tan bien, así que era tiempo de emigrar. Dicen que el ave vuela buscando el mejor nido. Eso fue lo que hizo perfectamente Raúl José Amundaray Castro. Aunque si fuese por malos momentos, él siempre estuvo al filo de la cornisa. Él siempre supo lo que era sufrir y lo hizo desde niño, quedando huérfano de padre cuando solo tenía 3 años, y a los 11 repartía medicamentos de una farmacia local cerca a su casa. De milagro llegó a ir a la escuela, así que trabajar para subsistir se convertiría en el verbo rector de la vida de Raúl Amundaray. Eran los tiempos en que la iglesia controlaba el Estado y también la escuela. Estudiaría en un colegio de monjas, y sería gracias a esas monjitas quienes cultivaron esa vocación artística en él. Les cayó en gracia y siempre lo ayudaban. Le daban de comer a veces, eran benévolas. Corrían los años 40. En 1950 Raúl ya tenía 13 años, era un adolescente, apuesto y lleno de ilusiones. En los 50 rara era la persona que tenía una televisión en casa, no solamente en cualquier país de Latinoamérica, sino también en el mundo. Así que Raúl Amundaray se hizo famoso cuando aún no había pantalla alguna, literal. Era a mediados del siglo XX y se acostumbraba a escuchar radionovelas. Así que la radio sería su primera puerta al mundo, la primera ilusión, el primer sueño. Pero el mundo no solamente lo conocería por su voz, sino también por su presencia. Los nombres de aquellas radionovelas hoy simplemente permanecen perdidos en el tiempo, como por ejemplo Para ti mujer y otros. Así que tendría que esperar prácticamente una década para ganarse un nombre en la televisión. Y sería en el año 1965 lo que hoy podría llamarse el primer reality show dramático, El Derecho de Nacer. No podía haber otro Albertico Limonta que Raúl Amundaray. Era delgado y con cara de niño. El Derecho de Nacer era más que una obra. Era un clásico teledramático hispano, un dilema de una madre soltera que quedaba en estado de gestación y sufría el abandono de su pareja. Aquel drama tendría tanto éxito que se prolongó por más de 2 años, y con ese mismo fanatismo creció el cariño del público hacia el actor. Su trayecto no se cuenta sino con las actrices más clásicas del país, de Venezuela: Marina Baura, Doris Güell, Lupita Ferrer. Él siempre había soñado con la popularidad en aquel entonces, siendo joven y mozo. La euforia por él era tal en ese entonces, en su país, Venezuela, que incluso llenaba plazas de toros con gente que quería verlo, y tenía clubes de admiradoras en un momento en los que ni siquiera existía el internet. Incluso Raúl llegó a tener guardaespaldas. Llegaría a interpretar a una infinidad de personajes. Sí, muchos, hasta al mismísimo Conde Drácula. A darle voz a Rodolfo Valentino. Sí, el galán del cine mudo de los años 20. Era capaz de interpretar desde un hombre malvado hasta uno lleno de ternura, difícil de plasmar sobre un escenario. Y por supuesto, Simón Bolívar no podía escapar a uno de sus personajes. Después del Derecho de Nacer, aparecería en la novela Cristina del año 1970. Otro éxito con el sello Raúl Amundaray. Después vino La Primera Usurpadora, donde Raúl era Daniel Bracho, pero era La Usurpadora de 1971. Y precisamente para esa época, pero un año antes, ya había contraído matrimonio en el 70 y tenía 3 hijos.
La afortunada sería Omira Habibi y sus hijos serían Raúl, Omira y Rodolfo. Precisamente sus últimos días los pasó al lado de su hija Omira en su casa en Houston. Así que aquel hombre que se casaba con Omira Habibi, muy enamorado a la edad de 33 años, con el paso del tiempo el amor fue claudicando. El desenfreno, infidelidades y egos hicieron mella en aquel matrimonio, y 23 años después, en 1993, la pareja se divorcia. Cuando le preguntarían a Omira cuál fue la causa del divorcio, ella diría: Raúl fue un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, pero de la noche a la mañana todo cambió. Y el mundo lo reconocería una vez más en el año 1985, cuando actuaba en la telenovela Cristal, junto a Lupita Ferrer y Janet Rodríguez. Ahí Raúl Amundaray fue Alejandro Ascanio, ese fino y ricachón y villanesco villano. En Cristal haría un personaje muy adecuado a él, el papel de un actor de cine y telenovela, con el que tenía una hija la protagonista. Su personaje cobró tanta fuerza que cuando dijo que no podía continuar decidieron terminar la novela, diría Raúl. Su última esposa sería Keila Díaz. Sin embargo, el final que tuvo Raúl no podía ser como el de una persona normal. Fue más parecido como a uno de sus personajes en telenovelas. El 21 de enero del 2020 circuló por las redes sociales el rumor de que había perecido Raúl Amundaray, hecho que fue negado por Keila Díaz, la última esposa del actor. Pero sería su hija Omira Amundaray quien confirmaría que realmente sí pereció a los 82 años el 21 de enero del 2020 en Houston, en un hospital, debido a un paro respiratorio. Sí, a un paro respiratorio. Así que si quieres saber más de Raúl Amundaray, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En la radio y en el teatro dio sus primeros pasos artísticos, pero su incursión en la televisión inmortalizó su carrera. Participó en numerosas producciones, sin embargo, El Derecho de Nacer, una telenovela que tuvo un auge sin precedentes en la televisión venezolana en 1965, posicionó la figura de Raúl Amundaray como la de uno de los actores más representativos de la pantalla a nivel mundial. Allí protagonizó a Albertico Limonta, un personaje que acompañó su trayectoria profesional. El actor no dudaba en afirmar que esa novela tuvo un éxito sin precedentes. De hecho, en un principio se transmitía solo de lunes a viernes, y dada su receptividad entre el público, tuvo que extenderse hasta los sábados. Todo Venezuela se paralizaba cuando daban la novela. Allí haría el papel protagónico de un médico que estaba condenado a perecer desde el mismo momento de su nacimiento, ya que había sido fruto de una relación extramatrimonial y su propio abuelo había ordenado que debía partir. ¿Pero qué pudo salvarse? Por aquellos años también había hecho Historias de Tres Hermanas, donde hizo el papel de un héroe de la independencia. Luego del Derecho de Nacer haría La Usurpadora en el 71, Sacrificio de Mujer en el 72, Raquel en el 73, Resurrección del 77, Cristal del 85 o Por Amarte Tanto del 93, incluyendo El País de las Mujeres de 1998. Voltea para que te enamores del 2006 y La Mujer Perfecta del 2007. Y su última telenovela sería
fiel a su país, Natalia del Mar. Así que bien se puede decir que Raúl Amundaray fue ese actor que mejor representó el arquetipo del galán clásico. Marcaría tremendamente toda una época en la televisión y se convirtió en la suma de todos sus personajes: caballero, atento, noble y servicial. En cuanto a su vida personal, se casaría con Omira Habibi. Con Omira se casó en 1970. Omira, una mujer rica de Aruba, donde su familia había hecho una gran fortuna, se convertiría en su esposa y la madre de sus 3 hijos, de Omira Coromoto, su hija, y de Raúl y Rodolfo Alberto. Estos 2 últimos viven en Aruba. También se casaría con Keila Díaz de Amundaray y luego tendría otra hija, a Jocelyn Marcano. Así que se había ido a vivir con su hija Omira a los Estados Unidos, más exactamente a Houston. Era el día de Martin Luther King, feriado en Estados Unidos, y ella y sus 3 hijos habían ido con su abuelo, o sea con Raúl, a dar un paseo. Cuando llegaron a casa, Raúl se metió a su habitación. Al rato sería encontrado por Omira con un profundo malestar, por lo cual llamó a urgencias. Lo trasladarían a un centro asistencial, pero nada había que hacer. Había perecido. 2 años antes había llegado a los Estados Unidos proveniente de Venezuela. La crisis económica que había y el declive en su natal país había hecho que los antiguos actores prácticamente quedaran en el ocaso. De producir 12 novelas al año, ahora se produce una en Venezuela. Decenas de actores se fueron para empezar de nuevo en otros países, mientras otros como Amundaray se quedaron. Por años dirigió una academia de actuación a la espera de que se reactivara la producción nacional de su país, pero al final acabó por cerrar su academia y se radicó en Houston con su hija. En su última entrevista, Raúl diría que ahora el tiempo le pasaba más lentamente y cogía la vida con calma. La prisa nunca fue elegante, y eso lo sabía perfectamente porque en Caracas, un par de años antes, le había dado un infarto. Sobrevivió y no se volvió a tocar más el tema. Así que con Amundaray prácticamente también se fue toda una leyenda. Una de esas leyendas que se van para no volver nunca más. Así fue la vida de la leyenda Raúl Amundaray. Muchos dramas, pero siempre con respeto hacia el público y a sus compañeros. Todo un caballero se fue. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas.